La muestra tenía trabajos de 3 compañeros más que no pueden estar, no por trabajo. Daniel, otro compañero, ya está en Colombia, entonces bueno, vamos a platicar así muy rápido como los otros proyectos que faltaron o las piezas que estuvieron trabajando. Este en especial se llama We Trust en Nosotros, es de Natalia Rizzo, que es alumna de primer año de maestría, y bueno, ella lo que hizo fue un objeto que podía ser transportable, ¿no? O sea, era como una caja de madera, mochila, que tenía unas rueditas y podía ser llevada, o se la podían poner como mochila, la cual una vez que ya estaba en el lugar donde la quería poner se podía desplegar, y adentro tenía un montón de como espacios o compartimentos. En cada compartimento tenía diferentes accesorios. En uno, o sea, tenía una rana, en otro lugar tenía un cochecito con así un coche, un autito pequeño, una Coca-Cola, o sea, como pequeños puntos de referencia. Y también tenía todo un sistema electrónico de sonido y de movimiento que con unos engranes de madera movían distintas cosas. Entonces, lo interesante de este proyecto es que ella trabajaba también toda una parte de performance, en el performance están todos estos motores o engranes de madera que activaban una pianola que tiraba una frase que en el transcurso del tiempo podía uno ver qué era lo que se estaba escuchando, que decía todo trabajador es un artista, que el desarrollo de su trabajo que su trabajo desarrolle la subjetividad. Y bueno, ella de alguna manera es una pieza mucho más conceptual, de alguna manera, si bien trabaja la electrónica, el sonido, etcétera, va aunado con esta performance. Y en algún momento hay un billete de $1 que tiene una pirámide, que la pirámide está girando, que eso es como algo muy personal, que me da como una impresión del juego con el mundo capitalista, ¿no? Como lo va ella alterando en pequeñas facetas, y con cada objeto va representando y simbolizando algo en especial. Bueno, él puede mostrarnos un video de cómo funciona esta caja portátil, montable y desmontable. Igual ella también como montaje de la muestra en especial tuvo bastantes problemas, de que tenía anexo, ella no hizo el performance, sino iba a mostrar el registro del performance en la que utilizó la caja, que no tuvo para reproducirlo, etcétera, y bueno, quedó el objeto en sí, pero se puede ver cómo funciona cada uno de los módulos, ¿no? Bueno, la otra chica es Paola Salaberry. Ella trabajó con la obra Polo Tecnológico. Ella trabaja en un taller. Ella tiene muy en claro lo que es la reutilización de la chatarra electrónica. Ella trabaja con chicos, hace una tarea de educación muy importante con ellos, chicos de todas las edades, y rearma elementos y arma juguetes a partir de lo ya caduco. Y para FASE presentó una instalación a partir de una ley sobre el polo tecnológico, ¿sí? Ahí está lo del trabajo del taller. Justo hoy no pudo venir porque estaba desarrollando uno de estos talleres. Acá también aparece el proceso de construcción del módulo. Ella gestó como una especie de ciudad futura a partir del desarme de impresoras, de CPU, de todos elementos de tecnologías obsoletas. Y acá, acá hace el proceso de construcción.
Y acá los juguetes que realiza con los chicos. Y el último trabajo es de Daniel Escobar Vázquez. Perdón, ¿qué fue lo que mostró la anterior en la muestra última? Natalia lo que hizo fue todo o sea, con el trabajo de los chicos y con el trabajo de varios arquitectos, o sea, también está por medio de varios arquitectos, o sea, y generaron todo una posible ciudad futura. Era muy interesante con la chatarra y también tenía pequeñas como plantas anexas, ¿no?, a la maqueta dentro de ella, ¿no?, plantas vivas. Y bueno, generó todo este maquetado que era, creo que, no sé, 4 metros por 2 metros, en donde era como una posible ciudad en base a unos problemas que hay de una zona habitacional que ahora no recuerdo cuál es, y que bueno, ellos proponían como una posibilidad, ¿no? Bien, y Cinéfago, que es Máquinas que consumen imágenes, de Daniel Escobar Vázquez. Es una instalación robótica y con proyección. Bueno, esta instalación es un robot que se desplaza en el espacio consumiendo videos. Y Daniel, bueno, trabaja sobre una pregunta sobre la participación de las máquinas en la cultura, su capacidad de autonomía de percepción, y alude a la superproducción y el superconsumo de imágenes basados en máquinas. Él había trabajado con una tarima blanca y sobre él tenía su propio robot, donde después proyectaba una serie de videos y el robot los detectaba, iba y los consumía. Daniel habla de dos sentidos, y uno que refiere al acto de la alimentación, por eso le puso el nombre de cinéfago, y otro metafórico que alude al tema del consumo cultural. Las imágenes y los videos que él tenía eran todos de YouTube, que es esa cantidad de videos que uno sube y que después no los ve o no los ve nadie, que simplemente lo manejan o lo articulan las máquinas. Y él define a las máquinas, bueno, que habitando en el espacio físico, comparten con los humanos el espacio de la cultura, y dice que es un espécimen que se comporta como un descomponedor de los desechos de la superproducción, desdoblando las imágenes en sus componentes básicos, o sea, píxeles. Los videos aparecen nítidos en primera instancia, y a medida que el robot se va acercando y los va consumiendo, los va pixelando hasta realizar todo el proceso. Estos fueron los primeros prototipos, ¿sí? No son los prototipos o el trabajo final. Posee una brújula digital que le dice al robot en qué lugar está posicionado, ¿sí? Y a través del microcontrolador trabaja con un Arduino y un transceptor, ¿sí?, que recibe la información. Y decidió hacerlo autónomo con baterías, ¿sí?, sin cable, sin conexión corriente eléctrica, ¿no? Después fue avanzando en lo que es la construcción, ¿sí? Ya trabajó más con acrílicos y elementos para afianzar lo que es el diseño de su trabajo, de su robot.
y una instancia que todavía no está terminado, al menos no estaba presentada en fase, y que no se dio cuenta en esa misma instancia, que la gente ponía la mano sobre el robot pensando que se movía en base a eso, y el robot era autónomo, se movía solo, ¿sí? Esperaba una determinada cantidad de tiempo sobre la plataforma, y después iba, cuando detectaba la película, iba a la consumir. Y veíamos porque lo analizábamos juntos, que la gente ponía la mano sobre el robot pensando que eso iba a activar o que el robot era interactivo. Entonces de ahí él empezó a maquinar, lo hizo hace poco, la idea de usar eso, de esa interactividad del espectador, para que active no solamente el robot, sino que produzca una serie de luces. Él pensaba en una matriz de LEDs, RGB, o sea, que transmita esa película que se va transformando a píxeles, la vaya reflejando en la matriz de LEDs. Un poco las imágenes de cómo sería el proyecto. ¿Sí? Este es el transceptor con un Arduino, el receptor. Y por último el video. Y ya terminamos. Si haya como alguna pregunta de los proyectos otros que nosotros podemos resolver. Igual, pero estuvimos el día del montaje, estuvimos ahí, entonces todos sabemos las penurias de cada uno, de lo que sufrimos y demás. Dani, yo creo que fue quien más sufrió el día del montaje. Su robot tuvo situación técnica cada instante, pero a final de cuentas resultó. Y también es un proyecto que forma parte de Interactivo, o sea, que está en la maestría, lo está trabajando como tesis, y forma parte de Interactivos de Fundación Telefónica de este año, y por eso está como todavía en proceso de cambiarle ciertas situaciones, y que, como dice Dani, funcionó un montón verlo ya, cómo la gente interactúa, y de repente te vas dando cuenta que cosas que uno nunca supone o piensa, y que le puede sumar o restar a las piezas, ¿no? De empezar a darles más sentido ya en relación al diálogo entre la pieza con el espectador, y más en este tipo de piezas como tan interactivas o tecnológicas de repente. Y bueno, no sé si hay como alguna pregunta general por ahí. Sí, tengo una duda que surgió en función de esto que decís de poner la mano. Yo siento que en muestras como fase es muy común que como casi que arte con tecnología e interacción es visto casi como sinónimo por la gente. Es un problema grande, ¿no? Como qué pueden tocar, qué no pueden tocar. También, no sé, yo hace unos años estuve en Los Ángeles y estuve muy cerca de gente que estaba en una maestría de design and art, y hacían obras interactivas porque tenían que ser interactivas antes de ser obras. Yo tengo como esa pregunta fuerte, que es ¿por qué tienen que ser interactivas las obras tecnológicas? ¿No? ¿Por qué cuando la gente va a un espacio de estos cree que hay que tocar todo? ¿Y por qué por default tiene que haber interacción? Es una pregunta enorme. Yo creo que es una cuestión, digo, es una cuestión de épocas también, ¿no? De cómo la gente se va acostumbrando y cómo uno como artista la va acostumbrando también. Si la mayoría de los artistas hacen obra interactiva, seguramente lo que va a suceder es que el espectador vaya a tratar de tocar. Yo personalmente hago interactividad y no hago interactividad, ¿sí? Yo estoy en esto desde el 93,
el año que viene ya hace como 20 años que estoy en estas cuestiones de tecnología. He pasado por muchas cuestiones del 2D, el 3D, el video, el netar, y yo creo que son épocas, Uno hace, yo creo que la cuestión está en lo que uno quiere decir, ¿no? Lo que uno quiere expresar, y si la interactividad te sirve, la usás, y si no te sirve, no la usás. Después, ¿qué pasa con el espectador? Yo creo que el espectador se tiene que acostumbrar, ¿no? Se acostumbró cuando empezamos con estas obras y dejó de ver el cuadro y la escultura que no podía tocar, a empezar a tocar, y bueno, ahí me parece que son cuestiones de cómo uno los va educando, o cómo uno va trabajando eso desde el lado artístico, ¿no? Digamos, ¿no? Y también yo creo que tiene algo que ver, o sea, eso de meter la mano, que le pasó mucho a Dani, que lo platicó, dijo, bueno, le pongo, no le pongo, se discutió, o sea, recuerdo un encuentro que estaba Daniel después de fase diciendo, no, es que todo el mundo metió mano, y fue una pregunta de, bueno, pero ¿para qué, no? Lo comercios interactivos, y el trabajo de si las máquinas también no solo producen arte, sino también pueden consumir arte, está ahí, ¿no? O sea, no necesita la interactividad, y tenía que ver como en ciertos espacios, creo, más de como fase, o que es más una especie de encuentro medio feria, que pasa de todo, pero de repente nos damos cuenta que los usuarios ahora somos súper reactivos, en el sentido de que yo llego y quiero que suceda en ese momento, ¿no? O sea, toco, es inmediato, entonces de repente hay piezas que tecnológicas que también es un modo de discusión, o sea, yo no digo que todo tenga que ser así, sino que depende un montón cuál o cómo quieres manejarte con el espectador, pero sí nos damos cuenta que ahora de repente la gente es tan reactiva, ¿no? De que voy, quiero que toque, etcétera, y que las piezas, cuando llevan su propio tiempo y su propio momento, también necesita, ese es laburo del espectador, no solamente de nuestros artistas, sino del espectador, de darse ese tiempo, de no ir y decir tocó, funcionó, bueno, anda bárbaro, me voy, sino me quedé, vi cómo funcionó, anduvo, etcétera, y entender que el arte tecnológico, yo creo que lo que ofrece es más que una reacción o una interacción, es un proceso, te da la capacidad de entrar como en diálogos procesuales, pero eso es como misión también del espectador, de repente, de quitarnos esa inmediatez, ¿no? Que está surgiendo a este siglo ya bastante, ya lo que sea, bueno. No sé, ¿algún otro comentario, pregunta? Es muy importante lo que preguntas, es la cuestión de interactividad, ¿no? Porque yo vi en la obra de Daniel, ¿no? Y había gente que se acercaba, no pasaba nada porque su robot tenía problemas, la gente tocaba encima y dice, no funciona, y se fue. Era un video, bueno, y lo toco y no pasa, como tú dices, ¿no? Pero es interesante pensar en eso, el nivel de interactividad que ustedes han mostrado en sus obras, ¿no? Así que, por ejemplo, Ana Laura. Tu trabajo hay mucha interactividad, pero dentro de un sistema. Exacto, no es yo puedo tocar y aceptar lo que pasa. Y tu trabajo es menos interactivo, pero en el sentido de, bueno, a niveles de interactividad, de tocar un botón y producir un efecto, o de tener una interacción más alargada, digamos, con la obra, ¿no? O una relación generativa, como decimos, ¿no? Que la forma de interactuar, lo que puedes hacer con la obra es cambiarlo, ¿no? Así que es otro nivel de interactividad, ¿no? Y que no podemos hablar solamente en términos de una forma de interactividad. Me parece que es importante desarrollar el concepto de interactividad comunitaria. Perfecto. Una pregunta para Sí, lo más importante es que la interacción también tiene como funcionamientos a corto plazo y a largo plazo. Quizás una obra no se ve, no se va en las bolsas. ¿Cómo se consigue la obra o si se va a llevar a un espacio, un escenario público o algo para el espectador para seguir? Para seguir el proceso, para ver cuándo explota, digamos. En un primer momento estaba pensado para que en la misma instalación haya un monitor donde se vea el proceso como una especie de stop motion, cuadro a cuadro,
para que se perciba, porque obviamente en una sala de museo, en una muestra de 4 días, es imposible, pero después consumía demasiada percepción, podemos llegar a decir, esa pantalla, y preferí obviarla para realmente pensar en el proceso. Pero sí. Es interesante, ¿pensaste el diálogo con Vida, Muerte, Resurrección de Grifo? Bueno, yo tuve un sí. montaje de esa pieza en Malva, y es una pieza que son los volúmenes de plomo llenos de semillas y explotan. Y Grifo dejó las instrucciones de cómo armarla, y cuando se montó en 2004 yo estaba montando abajo y de pronto explotó, ¿no? Teóricamente explotaba en 15 días y explotó al día número 5. Claro. Y estaba montada sobre una base divina y todo impecable, y salió un chorro negro con un olor espantoso. Sí. Y ahí apareció una pregunta que es: ¿cómo se muestra esto? ¿Se deja el chorro negro o se limpia, se pinta la base? Bueno, cuando fue expuesta el año pasado, esa misma obra en la colección misma del Malva, está como doble hilera, claro, están las 5 o 4 figuras geométricas perfectas y al lado reproducidas, pero solamente con los porotos ahí a su lado. O sea, no hay ningún tipo de asquerosidad, podemos llegar a decir, sino está montado, bueno, es característica también del Malva, todo prolijito, todo como si realmente... No, en ese momento la decisión que se tomó fue dejarlo así, porque Sí. hacían las fotos de registro que había. Claro, pero no como estuvo hasta hace poco en la colección misma, antes de que se fueran las piezas de Houston, pero que es lo que me llamó la atención porque era como un escape medio simulado el que se gestionó, pero sí, esa obra me resulta muy interesante. Yo conocí a la persona que hacía el mantenimiento de las papas de Grifo y le metían, para que no se pudrieran las papas, ¿sí? Le metían un líquido para que se mantuviesen. Entonces iba todos los días para mantenerlos, ¿no? Porque si no se pudren. Y ahí trabaja. Es del Yuna y es restauradora, ¿no? Pero nos contaba que hacía ese trabajo, ¿no? O sea que el hecho que explote o no también puede ser guiado, ¿no? Sí.